Nueva demanda en contra de la Watchtower y se puede extender a nivel mundial. Dos solicitantes solicitaron acceso a su información personal bajo el control de sus antiguas congregaciones de testigos de Jehová. Las congregaciones se negaron a revelar la información solicitada. Creen que la ley de protección de información personal no se aplica y es inconstitucional. Específicamente las disposiciones que dan los solicitantes y el comisionado accedan a información personal y registros bajo el control de las organizaciones religiosas. Las congregaciones no establecieron que la protección de datos infrinja la libertad de expresión, artículo 2, libertad de asociación, o sección 8, la búsqueda irrazonable y embargo de la carta. El adjudicador ordenó a las congregaciones en virtud del artículo 38.1b de protección de datos personales para proporcionar una copia de los registros para que el adjudicador los revise y decida qué acceso se le da a los registros. En su caso se debe dar a los solicitantes. Dakota del Norte. Se ordenó a las congregaciones de testigos de Jehová en Coldstream y Grand Forks, en Dakota del Norte, Canadá, que entreguen documentos a la Oficina del Comisionado de Información y Privacidad. En una decisión emitida el 20 de junio por la directora de adjudicación Elizabeth Barker, la comisión determinó que la Iglesia debe entregar los registros de dos exmiembros para poder decidir qué acceso a los registros, si corresponde, se les debe dar a los solicitantes. El año pasado, en 2021, un juez de la Corte Suprema de Columbia Británica suspendió un desafío judicial de la Watchtower Bible and Tract Society de Canadá, diciendo que la Comisión de Privacidad es el mejor lugar para tomar una decisión. Ahora vemos por qué la Watchtower vuelve a exigir monto mensual y un extra de un monto mensual sugerido. ¿Por qué? Porque en vez de seguir construyendo sus sucursales y terminar su sucursal de audio y video, se está preparando para pagar las próximas demandas que le vienen en toda la Unión Americana. Más demandas, y por eso están exigiendo y pidiendo encarecidamente el monto mensual sugerido de $8.25 en toda la Unión Americana por adepto. Y si puede dar más, que dé. Y no es para construir, sino para pagar todas las demandas que se les viene y a las que van a perder. El año pasado, un juez de la Corte Suprema de Columbia Británica suspendió un desafío judicial de la Watchtower Bible and Tract Society de Canadá, diciendo que la Comisión de Privacidad es el mejor lugar para tomar una decisión. La Iglesia de los Testigos de Jehová en Canadá se había negado a entregar los registros personales solicitados por los ex testigos de Jehová Gregory Westgard y Gabriel Liberty Wall. Los dos exmiembros buscan la devolución de sus registros personales. Las congregaciones rechazaron las solicitudes alegando que los registros son confidenciales y que obligar a la producción viola sus derechos constitucionales. La Iglesia cree que la ley de protección de información personal no se aplica a ella, pero el adjudicador no estuvo de acuerdo. Si bien Barker encontró que las medidas en la protección de datos infringen la libertad de religión, esta infracción es justificable bajo la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Barker dijo que las congregaciones no establecieron que la protección de datos infrinja la libertad de expresión, la libertad de asociación o el registro y la incautación irrazonable en virtud de la carta. Mientras tanto, la Iglesia ha presentado una petición de revisión judicial, dice su abogado Jaden McEwan de Westinghouse Howe & Associates. Los documentos de la comisión revelan que las congregaciones negaron el acceso sobre la base de que los registros eran comunicaciones religiosas confidenciales. O sea, dan estos adeptos sus datos personales y la Watchtower se adueña de ellos. Pero vamos a ver qué es lo peor.
El asunto no pudo resolverse en la mediación y se procedió a la investigación. Los testigos de Jehová no tienen clero pagado. En cambio, cada congregación tiene un grupo de ancianos designados voluntarios que son responsables de tomar la dirección espiritual. La sociedad Watchtower Bible and Tract Society, mientras tanto, es una corporación religiosa caritativa cuyos objetivos incluyen iniciar o defender procedimientos legales para preservar la libertad de religión, expresión, reunión y prensa, defender el Estado de Derecho básico y las libertades previstas en la Constitución de Canadá. Varios años después de que Westgard dejara a los Testigos de Jehová, solicitó a la congregación de Grand Forks que le proporcionara una copia de todos los registros que contienen información sobre él. Liberty Wall hizo lo mismo 10 años después de dejar la congregación de Coldstream. La iglesia inicialmente le dijo que no tenía su información personal, pero luego revisó su respuesta para decir que su información personal estaba en un registro que constituye una comunicación religiosa confidencial privilegiada según el derecho constitucionario y la Carta. Los demandados no han presentado los registros en disputa para que yo los revise en esta investigación, escribió Barker en su decisión. Afirman que divulgar los registros a cualquier persona, incluido el comisionado, violaría los derechos y libertades de la Carta, de todos los ancianos en las dos congregaciones y todos los demás ancianos y los testigos de Jehová en Columbia Británica, Canadá. La evidencia no refutada de los demandados es que los ancianos son designados eclesiásticos. En particular, los ancianos dicen que no prepararon los registros como parte de sus responsabilidades para con las congregaciones, sino que los prepararon como parte de un deber eclesiástico sagrado para Dios, para ayudar a restaurar a los que yerran y mantener la integridad espiritual y moral bíblica de nuestras congregaciones, en el sentido colectivo de la denominación religiosa de los Testigos de Jehová. Barker escribió que sin ver los documentos no es posible decidir si contienen información personal o de quién se puede incluir información personal. Se ordenó a la Iglesia de los Testigos de Jehová que entregara los registros antes del 3 de agosto, pero solicitó la revisión en la Corte Suprema de Columbia Británica para detener el proceso. Una decisión en el asunto podría tener ramificaciones en todo el país para las congregaciones que tienen registros de exmiembros. Un peligro inminente de más demandas en contra de la Watchtower, los Testigos de Jehová, por no regresar los datos personales de los exmiembros para que no los utilicen. Vamos a ver. Según la Watchtower, ellos ocupan los datos personales para: es posible que usted envíe datos personales como su nombre, dirección y número telefónico para otros fines que no sean crear una cuenta en el sitio web, presentar una solicitud o hacer una donación. Para cada caso se deja claro el propósito para el que se le invita a proporcionarnos sus datos. Estos datos no se utilizarán para propósitos que no se expongan claramente en el momento en el que nos los proporciona. Peligro. Recopilamos, almacenamos y utilizamos sus datos personales solo para los propósitos por los cuales usted nos los proporcionó y solo durante el tiempo necesario para cumplir esos propósitos u otros que sean legítimos. Si usted elige no proporcionarnos los datos personales que los solicitamos, es posible que no tenga acceso a ciertas páginas del sitio o que nosotros no podamos atender su solicitud. Lo cual es una mentira, porque nosotros y todo el mundo, el público en general, puede acceder al sitio web de internet de los Testigos de Jehová libremente, descargar audios, videos, canciones y ver toda la información que tiene esta secta, y no necesita que nosotros estemos dando datos personales. La Watchtower utiliza los datos personales para sus fines criminales, ilegítimos, ilegales y satánicos. La organización religiosa funciona a escala mundial, a través de varias entidades locales. Algunos de los servidores que alojan este sitio de internet están en Estados Unidos. Es posible que sus datos sean transferidos fuera de su país de residencia. Oiga, es posible que sus datos sean transferidos fuera de su país de residencia. Probablemente a países con leyes que ofrecen diferentes niveles de protección de datos personales, los cuales no siempre serán equivalentes al nivel de protección de datos del país en el que usted reside actualmente.
Al visitar nuestro sitio de internet y al comunicarse con nosotros por vía electrónica, está dando su consentimiento para que se realicen estas transferencias internacionales. Una mentira. Esto es ilegal lo que está haciendo la Watchtower. Que al visitar el sitio de internet de ellos, lo que les acabo de decir, y al comunicarse con ellos por vía electrónica, estamos dando nuestro consentimiento para que se realicen estas transferencias internacionales. La pregunta es, ¿qué transferencias internacionales hace la Watchtower con tus datos personales? ¿Cuáles son esas transferencias que no explica? Tomen en cuenta que sus datos personales tal vez no puedan ser borrados si la ley exige que los datos sean procesados o si existen otras bases legales para conservarlos. Por ejemplo, la organización religiosa tiene interés en mantener permanentemente datos sobre la situación de una persona como testigo de Jehová. Borrar tal información constituye una vulneración de las creencias y prácticas religiosas de la organización. Las solicitudes para borrar los datos personales están sujetas a los requisitos legales de información o sobre conservación de documentos que se nos exijan. También puede presentarle ante las autoridades locales de protección de datos una queja sobre el tratamiento de los datos que ha proporcionado a través de este sitio de internet, a lo que a la Watchtower le vale madre. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué la Watchtower tiene que usar tus datos personales en todas sus sucursales en el mundo sin que tú te des cuenta? La Watchtower puede darle mal uso a tus datos personales, nombre, apellido, dirección, número de teléfono, o estar por décadas cobrando seguros de indemnización falsos utilizando tu nombre y ustedes sin recibir nada de dinero a cambio. También tus datos personales pueden ser usados como prestanombres para los negocios ilícitos, ilegales y turbios de la Watchtower y sus 508 inversionistas. No autorices que la Watchtower utilice tus datos personales para sus fines nunca establecidos por escrito. Y como usa tu nombre y apellidos para sus fines religiosos, pide tus datos y si se niegan a no regresarlos o cancelarlos o borrarlos de sus bases de datos, tienes todo el derecho de demandar a la Watchtower y que ella misma se encargue de pagar los gastos de tus abogados. Ellos tienen tal capacidad para hacerlo. Pero recuerda, la Watchtower tiene una cláusula satánica sobre tus datos aunque ellos te los regresen. Tome en cuenta que sus datos personales tal vez no puedan ser borrados si la ley exige. Oiga, aunque la ley exija, la Watchtower no va a borrar tus datos. Se va a quedar con un registro de tus datos. Si la ley exige que los datos sean procesados o si existen otras bases legales para conservarlos, es posible que tus datos sean transferidos fuera de tu país, fuera de México, fuera de Estados Unidos, fuera de Colombia, fuera de Venezuela, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Probablemente a países con leyes que ofrecen diferentes niveles de protección de datos personales, los cuales no siempre serán equivalentes al nivel de protección de datos del país en el que usted reside actualmente. Aunque la Watchtower borre tus datos personales o te los regrese, ellos siempre tendrán un respaldo de tu información y lo seguirán usando debajo del agua y para sus fines caritativos, donde ellos de seguro están utilizando tus nombres para decir que te dan ayuda de caridad. Cuidado, la Watchtower